Nunca olvidaba el olor del cloro seco en las manos, ni el ardor en los pies después de 12 horas de pie. A veces limpiaba oficinas hasta las 11 de la noche y sin cambiarse salía directo a vender dulces en las paradas de autobús. Los semáforos eran su escenario, y su voz, ronca, agotada, era su herramienta de guerra. Llevaba una mochilita gris, sucia en los bordes, con caramelos, mazapanes y algunas paletas que nadie quería. Aún así, se obligaba a sonreír, porque si no lo hacía, la gente desviaba la mirada, y ella no podía permitirse desaparecer. Soñaba con una vida distinta, sin tener que explicar por qué su falda tenía un remiendo ni pedir permiso para sentarse en las escaleras de la estación. Soñaba con no ser invisible, pero sobre todo, soñaba con una vida donde no tuviera que pedirle nada a nadie, ni afecto, ni respeto, ni un plato de comida caliente. Lo conoció en un día raro. Llovía, hacía frío, y ella había entrado a esa librería vieja, solo para secarse un poco. La atendía un señor con voz suave y lentes empañados. Pero ese día también estaba el An, un tipo de traje oscuro, cabello impecable y cara de no haber pisado nunca un bus. Parecía fuera de lugar, y sin embargo, no se movía. Observaba a todos, como si buscara algo. Fue entonces cuando vio a la anciana, una clienta frecuente, manos temblorosas, mirada asustada. Estaba discutiendo con un hombre que intentaba venderle un libro firmado por el autor por más del triple del precio real. Ella no lo pensó. Se metió en medio, le arrebató el libro al tipo y le gritó que no se aprovechara de la gente solo porque podía. Él, el de traje, observó en silencio. No dijo nada, pero algo en su mirada cambió. Cuando ella lo miró, creyó que era un cliente más. No sabía que ese momento, ese cruce de caminos con olor a libros mojados, sería el inicio de algo que la marcaría para siempre. Desde ese día, él empezó a aparecer más seguido. Nunca compraba nada. Solo se sentaba en el rincón donde estaban los libros de historia antigua, fingiendo interés mientras la observaba a ella desde lejos. Una vez, cuando ella salía con la caja de dulces colgada del cuello, él la siguió hasta la parada. No, solo dejó caer un billete dentro de la caja, y dijo, ante vi, defender lo justo. Eso no se ve todos los días. Ella lo miró raro, con desconfianza, pero no dijo nada. Al día siguiente volvió, y al otro también, con el tiempo. Ella empezó a notar que había algo roto en él, aunque intentara esconderlo detrás de relojes caros y ese aire de suficiencia. No era un hombre feliz, y eso la perturbaba, porque a pesar de todo, él hacía sentir vista, no como los hombres que la miraban con lástima o con deseo barato a no a él. La miraba como si la entendiera, como si, sin querer, le estuviera pidiendo que no lo dejara solo. Pasaron meses así, a encuentros cortos, charlas en la entrada de la librería, caminatas hasta el metro, mensajes escondidos en papeles que ella encontraba dentro de los libros. Nadie sabía nada. Él nunca le preguntó su nombre completo. Y ella nunca le preguntó por qué alguien como él, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, quería pasar tiempo con una vendedora de dulces. Era un amor extraño, casi clandestino, envuelto en silencios y en promesas no dichas. Una vez, cuando él le acarició el rostro después de un beso, ella preguntó en voz baja, ¿esto es real? Él no respondió, solo la abrazó fuerte. Le hablaba de una madre enferma, de una familia que no aceptaría una relación tan fuera de lugar. Le prometía que todo cambiaría cuando las cosas se calmaran. Y ella, cansada pero ilusionada, se aferraba a esas palabras como quien se agarra de una cuerda vieja al borde del abismo. El día que le contó que estaba embarazada, él la escuchó con los ojos clavados en el piso. No dijo nada durante largos segundos, ni una sonrisa, ni un gesto. Ella esperaba nerviosismo, claro, pero no ese silencio que la dejó helada por dentro. Le tomó la mano sin mirarla. Dijo que necesitaba unos días para pensar y desapareció. 3 días no contestó mensajes, no apareció en la librería, ni una sola señal. El cuarto Daya, un sobre blanco, llegó debajo de la puerta de la vecina donde a veces ella se quedaba. Dentro, una carta escrita a máquina. No puedo elegir entre mi sangre y mi deber. No estás sola porque llevas vida dentro de ti, pero no puedo seguir con esto. No Tamer.
Cuida de lo que viene, como tú sabes hacerlo sin firma. Sign Rock. Ella leyó esa frase una y otra vez, con las piernas temblando, y solo después de varios minutos se dio cuenta de que no había llorado. Ann solo sentía un hueco, un silencio sucio, lleno de decepción y rabia mal tragada. Perdió el cuarto donde vivía una semana después. La dueña, al enterarse del embarazo, le pidió que buscara un lugar más adecuado. Se refugió en el altillo de una vecina viuda, entre cajas viejas y telas con olor a humedad. No tenía cuna, ni pañales, ni certezas. Solo tenía una toalla delgada, una bolsita con arroz y un miedo inmenso. El día que rompió fuente, fue sola al hospital con una bolsa de plástico y un vestido suelto. A nadie la esperó, nadie la abrazó. Dio a luz a 2 niños iguales, fuertes, llorones. Cuando los tuvo en brazos, no pensó en el padre. Pensó en la librería, en la lluvia de aquel primer día, en cómo una decisión mal tomada podía arrancarte la voz sin tocarte la garganta. Los llamó Julián y Elías, porque le parecieron nombres de hombres que no se rendían. Esa noche no durmió. Se quedó mirándolos, uno a cada lado, con el pecho abierto y el alma hecha polvo. Supo, sin saber cómo, que no podía caerse. No con ellos ahí, el primer año fue una guerra silenciosa. Dormía poco, comía lo justo y lavaba ropa ajena para pagar los pañales. Cuando los gemelos lloraban al mismo tiempo, ella los cargaba cruzados sobre el pecho, cantándoles canciones que ni recordaba haber aprendido. Vendía botellas de limpiador casero con etiquetas hechas a mano. Iba de puerta en puerta ofreciendo sus productos como quien ofrece esperanza embotellada. Y mientras limpiaba casas, escuchaba programas de economía en una radio chiquita, anotando palabras raras en un cuaderno arrugado. No sabía por qué lo hacía. Solo sentía que algún día iba a necesitar entender el mundo que siempre le dijeron que no era para ella. Los niños crecían entre estantes de libros donados y juguetes de cartón. Les enseñaba a decir gracias, a no pisar hormigas, a mirar a los ojos. Cuando lloraban por no tener lo que otros tenían, ella les decía, tenemos lo más difícil a nosotros. A los 5 años, Julián desmontó una licuadora vieja y armó un ventilador. Elías lo ayudó a soldar una lámpara con piezas recicladas. La directora de la escuela pública donde iban llamó a la madre, sorprendida por el talento de ambos. «Tienen algo que no se enseña», le dijo. Fueron seleccionados para un programa juvenil de innovación tecnológica, organizado por una fundación que impulsaba talentos sin recursos. Ella lloró en silencio cuando firmó el permiso. No por tristeza, sino por esa mezcla rara de orgullo y miedo. No quería que sus hijos pisaran los mismos charcos que ella. Pero tampoco quería que olvidaran de dónde venían. Un día, mientras preparaba frascos de limpiador para vender, vio a los 2 sentados en la mesa, leyendo sobre circuitos y microchips con una concentración que le erizó la piel. Pensó: están yendo lejos, más lejos de lo que yo soñé, y sin deberle nada a nadie. Fue un sábado cualquiera, cuando todo cambió. Ella estaba lavando frascos vacíos en el lavadero del patio, con las manos llenas de jabón y la mente en 1000 cosas, cuando escuchó un grito desde la sala. Julián la llamaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Mamá?» «Ven». En la televisión, un programa matutino mostraba un reportaje sobre jóvenes talentos. El título decía: «Gemelos revolucionan empresa de tecnología del CEO Falcón». Las cámaras enfocaban a los niños, mucho más pequeños que Julián y Elías, pero con un parecido tan fuerte que se le aceleró el corazón. En un clip breve, los presentadores mostraban una imagen del evento en el fondo, sobre una pantalla gigante. Aparecía el apellido Falcón en letras doradas. Ella sintió como si el tiempo se detuviera. No escuchaba las palabras, solo veía ese nombre. Ese apellido que alguna vez había escrito en la parte trasera de una carta rota. Trago Saliva. Su respiración se volvió pesada. La taza que tenía en la mano se le resbaló y cayó al piso con un golpe seco. Esa noche no pudo dormir. Mientras los niños roncaban suavemente, ella encendió su teléfono viejo y comenzó a buscar. Buscó artículos antiguos, conferencias, publicaciones de empresas tecnológicas. Allí estaba él, con su traje de siempre, su sonrisa controlada, rodeado de aplausos y flashes, pero hubo algo que la detuvo.
Un artículo lo citaba diciendo: «A mi inspiración siempre fue una mujer que luchó sola, sin saber que estaba creando lo más grande que he hecho». No decía su nombre, no. Hablaba de los hijos, pero ella lo supo. Lo sintió en la forma en que usó sus palabras, en cómo la borró de la historia, pero no del discurso. Era como si él necesitara contar su parte sin asumirla. Ella cerró el celular con fuerza, no lloró. No gritó. Solo sintió un enojo antiguo volver a subirle por la garganta. No por él, sino por la herida mal cerrada que llevaba años fingiendo que ya no dolía. Días después, mientras barría el piso del taller improvisado que había montado en el patio, encontró un cuaderno caído detrás de la mesa de los gemelos. Pensó que era de tareas, pero al abrirlo vio algo que la paralizó en recortes de periódicos, impresiones de pantallazos, fotos del CEO Falcón recibiendo premios, algunas estaban marcadas con resaltador. En una esquina había una frase escrita con letra infantil: «Queremos que lo sepas antes de que lo sepa el mundo». La sangre le corrió fría. Llamó a Elías con voz firme. Él llegó despacio, sin evasivas. Le sostuvo la mirada y dijo: «¿Ante? Merecía saberlo antes, mamá». Pero no sabíamos cómo. Julián apareció detrás, serio, sin huir del momento. Le contaron todo a Ann: cómo descubrieron el nombre de su padre en un libro de premios escolares, cómo investigaron en secreto, cómo aplicaron al programa de innovación usando sus apellidos completos para ver qué pasaba. «No lo hicimos por él», dijo Julián. «Lo hicimos por ti, porque si estamos donde estamos, es por ti». Ella no gritó, no les reprochó nada. Solo se sentó en la silla más vieja del patio y cerró los ojos. Sentía el pecho apretado, como si le hubieran desenterrado algo que llevaba años tratando de olvidar. Pero al ver a sus hijos ahí, de pie, rectos, sin miedo, algo cambió. No eran los niños que había llevado al mundo entre dolores y soledad, eran hombres pequeños, con una claridad que la sorprendía. Entonces, Julián le mostró un documento en una invitación formal del comité del programa juvenil para presentar su proyecto en la empresa Falcon Tech. Y no solo eso, querían presentarla a ella como mentora y socia en la parte de desarrollo social. Ella tragó saliva. La emoción le dio un golpe seco en el estómago. ¿A qué precio se expone una herida que ya cerró mal?, murmuró sin darse cuenta. Elías se acercó, la tomó de la mano y dijo: «An, al precio de que el mundo sepa quién nos hizo fuertes». «No», respondió de inmediato. Pasaron varios días en los que se levantaba antes que el sol, preparaba el desayuno en silencio y se perdía en libros de economía que había empezado a sacar de una pequeña biblioteca comunitaria. Subrayaba conceptos, anotaba ideas, aunque no entendiera todo. Algo dentro de ella se había encendido. No era orgullo, ni rabia, ni era necesidad. Necesitaba estar a la altura, no por él, sino por ella, por los años en los que se creyó invisible, por las veces que bajó la cabeza para que no la echaran, por cada moneda contada. Cambió su forma de hablar, menos disculpas, más claridad. Ya no decía perdón cuando alguien tropezaba con ella, decía con permiso. Mantuvo su ropa sencilla, su cabello recogido con una traba vieja, pero ahora su mirada tenía algo que imponía sin gritar. Sus amigas empezaron a notarlo. «No sé qué hiciste, pero ahora cuando hablas, se te escucha diferente», le dijo una, entre risas. Ella no respondió. Ann solo sonrió. Por dentro, sabía que ya no era la misma. Una tarde, subió a la azotea con una caja de cartón donde guardaba cosas que no había tocado en años en cartas dobladas. Fotos descoloridas, una entrada de cine, una servilleta con un dibujo torpe. Uno por uno, los fue arrojando a una pequeña fogata improvisada. Las llamas los tragaban sin pedir explicación. Cuando tomó la última carta, aquella que él le había dejado después de desaparecer, sus manos temblaron. La sostuvo un rato, mirando el papel amarillento. Luego, sin llorar, la lanzó al fuego. «Si hubieras elegido quedarte, habría sido diferente», murmuró Ann, pero no con dolor. Con certeza, ese era el final simbólico que ella necesitaba. No era venganza, era cierre. Al bajar, no dijo nada. Sirvió la cena, revisó los deberes de los niños y lavó los platos como siempre. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 7 años, dormía sin peso en el pecho. El evento era en un edificio alto, todo blanco,
con recepcionistas que sonreían sin mirar a los ojos, y paredes tan limpias que parecían de hospital. Ella se sintió fuera de lugar desde el primer paso, pero no mostró ni un titubeo. Vestía un conjunto sencillo, planchado con esmero, y un bolso viejo que había remendado la noche anterior. Los gemelos caminaban a su lado, como escoltas silenciosos. Al llegar, un organizador les entregó las acreditaciones. Ustedes son los hermanos Torres, ¿cierto? Estábamos esperándolos. A ella no le dijeron nada, pero al subir al escenario, durante la presentación de los proyectos juveniles, su nombre fue pronunciado con un respeto que nunca antes había sentido en voz ajena. Y ahora, presentamos a la mentora de este proyecto, creadora de su línea de productos ecológicos y responsable directa del impacto social de esta propuesta, a la señora Mariana Torres. Aplausos, a murmullos, a luces. Y entre el público, en la última fila, el hombre que le había borrado con una carta, el CEO Falcon. Ella no lo miró de inmediato. Sintió su presencia antes de girar el rostro. Él estaba allí, como si el tiempo no hubiera pasado. Más canas en las sienes, los mismos trajes caros. Pero la mirada. ¿La mirada? No era la misma. Se removía inquieto, como si no pudiera encontrar una postura que lo salvara de ese momento. Cuando todo terminó y los asistentes comenzaron a salir, él se acercó. Ella lo vio venir desde lejos, pero no se movió. Esperó en él. Con una sonrisa tensa, dijo: no sabía que vendrías. ¿Te ves? Distinta en ella clavó los ojos en él. ¿Lo que me quitaste? No lo podrás recuperar ni con premios. Fue un golpe seco, sin necesidad de levantar la voz. Él intentó disimular la incomodidad, pero sus manos temblaban apenas. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los gemelos, Julián, se acercó. Lo miró de frente y dijo en voz clara, para que todos los que quedaban alrededor escucharan: todo lo que logramos viene de nuestra madre en silencio. Luego, aplausos. Él se quedó quieto sin saber dónde meter las manos. Por primera vez en años, el poder ya no era suyo. Los días siguientes fueron un torbellino de propuestas. Inversores del programa, impactados por la historia del proyecto, pidieron reunirse con Mariana. Querían incluir su visión en una nueva división de innovación social dentro de la empresa. Su experiencia de vida, su forma de entender las necesidades reales, es exactamente lo que nos falta, le dijo uno de ellos. Mariana escuchaba todo con calma, tomaba nota, hacía preguntas, pero no aceptó de inmediato. Les pidió tiempo. Una semana después, volvió con una sola condición escrita en una hoja de cuaderno: mi historia no será borrada. Si voy a ser parte, será con nombre completo y verdad completa. A nadie discutió. Ella firmó el preacuerdo con una serenidad que descolocó a todos. Ya no era la mujer que dudaba de su lugar. Era alguien que entendía que, para sanar de verdad, había que dejar de esconder la cicatriz. Un día antes de firmar el contrato final, él apareció sin anunciarse. Mandó un correo, luego otro. Mariana no respondió, hasta que Julián le dijo: ¿Ansí no lo escuchas tú? Lo escuchará el mundo a su manera. Ella aceptó reunirse pero no fue sola. Eligió una sala pequeña, con una mesa de vidrio y 2 sillas. Él llegó con un sobre y una caja. Adentro, un pañuelo bordado con las iniciales de los niños y una foto enmarcada de los 3, tomada en secreto durante el evento. Quería darte algo. Sé que es tarde, pero no sabía cómo vivir. Sabiendo que los perdí, ella no lo interrumpió. Solo lo miró. Cuando terminó, guardó silencio un momento y luego dijo: tú perdiste hijos. Yo gané hombres. Se levantó, agradeció el gesto y salió de la sala sin mirar atrás. Él se quedó ahí, solo, con el regalo intacto sobre la mesa. Era tarde, y no había redención posible que pudiera con los 7 años de ausencia. El día de la firma llegó sin pompas ni cámara. Solo una sala de reuniones, 2 gemelos serios con el mismo gesto concentrado de su madre, y un grupo de inversores que por fin entendían que el futuro no se construye desde la cima, sino desde el barro. Mariana tomó la pluma sin temblar. Le pasaron el contrato, revisado y corregido con cada cláusula que ella había exigido. Nadie omitió su nombre, nadie alteró la historia. Cuando firmó, lo hizo despacio, como quien marca un antes y un después. Al terminar, los gemelos le sonrieron. Elías dijo: ahora empieza de verdad en ese momento.
Él apareció. Había esperado hasta el final, como quien ya sabía que no tendría protagonismo. Se acercó, estiró la mano hacia ella. Mariana lo miró, y con una tranquilidad que dolía, negó con la cabeza. No dijo nada, no hacía falta. Él bajó la mano, avergonzado, y se retiró sin más. Todos lo vieron, todos entendieron. Ese ya no era su lugar. Esa noche, Mariana no celebró con fiestas ni brindis. Llegó a casa, se quitó los zapatos, regó sus plantas como cada noche. Preparó una cena sencilla, puso los platos con cuidado y llamó a los chicos. Comieron en la terraza, con el cielo abierto sobre sus cabezas. Nadie mencionó el pasado. Solo hablaron de ideas, de proyectos, de cosas simples. Cuando Julián levantó la copa de jugo, dijo: «Gracias por nunca rendirte». Ella tragó saliva. Quiso responder con algo grandioso, pero lo único que salió fue: «Nunca me dejaron sola». Y en ese instante, supo que esa era su mayor victoria. No el contrato, no el reconocimiento, sino el hecho de haber criado hombres dignos, fuertes, con voz propia. La caja donde guardaba las cartas ya no estaba bajo su cama. La había vaciado semanas atrás. Al terminar de cenar, subió al altillo, colocó la caja vacía en un estante alto, la tapó con una tela y cerró la puerta, no como quien olvida, como quien elige archivar una historia que ya no duele. Al día siguiente, la vida siguió como si nada hubiera pasado. Mariana se levantó temprano, preparó el desayuno y se puso a envasar los nuevos productos de limpieza con una etiqueta renovada. Ahora llevaba su nombre. No buscaba hacerse famosa, solo quería que las mujeres como ella supieran que era posible salir adelante sin tener que vender su dignidad. Mientras etiquetaba, pensaba en todo lo que había dejado atrás. Recordó la lluvia, la librería, los silencios que se tragó, las veces que fingió que no dolía, no con amargura, sino con esa especie de paz que llega cuando ya no le debes nada al pasado. Esa noche, recibió un mensaje. Una mujer que había estado en el evento escribió: «Gracias por hablar sin gritar. Me hizo pensar en todo lo que callé». Mariana leyó el mensaje 3 veces. Luego lo respondió con una sola palabra: «fuerza», porque eso era lo que ella quería sembrar ahora. No lástima. ¿No drama, fuerza? Pocos días después, la empresa organizó un segundo encuentro para presentar oficialmente la nueva división social. Esta vez, Mariana fue anunciada como socia fundadora. Subió al escenario sin papeles ni discursos ensayados. Solo habló, contó su historia sin nombres, sin detalles innecesarios. «Yo no estudié en universidades caras. Aprendí de la calle, del silencio, del rechazo. Y eso me hizo ver cosas que otros no ven». Las palabras resonaron en la sala. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Fue un silencio largo, respetuoso, como cuando uno presencia algo verdadero. Después, los aplausos llegaron como una ola lenta, profunda. En primera fila, sus hijos aplaudían con los ojos brillando. No por la fama, por el reconocimiento justo, por ver a su madre en el lugar que siempre le había pertenecido, aunque nadie antes se lo hubiera dicho. Él no asistió al segundo evento. Dicen que pidió una licencia temporal por motivos personales. Otros susurraban que estaba siendo presionado por los inversores, que no veían con buenos ojos haber ocultado una historia que, cuando se contó completa, conmovió más que cualquier campaña publicitaria. Mariana no se interesó por los detalles. Lo que él hiciera o dejara de hacer ya no le pertenecía. No le guardaba odio, pero tampoco simpatía. Era como recordar una casa donde alguna vez vivió Anne. Aún conocía las esquinas, pero ya no sentía que fuera suya. Una tarde, al salir del edificio, lo vio desde lejos. Estaba en un banco del parque frente a la empresa, solo, con la mirada perdida. Por un instante, pensó en acercarse, pero no lo hizo. No por orgullo, por claridad. Sabía que cualquier palabra dicha ahora sería una repetición de lo que ya había quedado claro en el silencio. Se dio la vuelta y siguió caminando. Una semana después, Julián y Elías le pidieron celebrar, no una fiesta, sino algo más íntimo. Prepararon una cena en casa, con los platos favoritos de cada uno y una lista de canciones que siempre ponían cuando estaban tristes. Querían cerrar un ciclo. En medio de la cena, Julián sacó un cuaderno nuevo, con hojas en blanco, y lo puso frente a ella.
Este es para lo que viene, mamá. Lo pasado ya está escrito. Ahora vamos a escribir lo que viene. Mariana no pudo hablar. Solo, lo abrazo. Elías se unió al abrazo y así quedaron. Los tres. Como si el mundo entero pudiera esperar. Esa noche, antes de dormir, Mariana se sentó en la terraza con una taza de té. Miró el cielo, las plantas, la casa que ya no era prestada. Y por primera vez se permitió respirar sin miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya no caminaba sola. Y eso lo cambiaba todo. Los lunes en la empresa se habían vuelto distintos. Ya no era un lugar frío y lejano, donde solo se hablaba con tecnicismos y se medía todo en cifras. Con Mariana como parte del equipo, comenzaron a escucharse otras historias. Las empleadas de limpieza, las secretarias, incluso algunos becarios, empezaron a acercarse a ella con respeto y admiración, no porque fuera jefa, sino porque representaba algo más grande, la posibilidad de tener voz, incluso cuando nadie espera que hables. Una de las jóvenes del área de proyectos le confesó un día entre lágrimas: pensé que para ser alguien aquí tenía que parecerme a ellos, hasta que te vi a ti. Mariana le puso la mano en el hombro y le dijo: no necesitas parecerte a nadie. Solo recordarte a ti misma, todos los días. Esa frase se fue repitiendo de boca en boca, no como eslogan, sino como mantra. Era una revolución sin pancarta, sin ruido, sin necesidad de destruir nada, solo de poner las cosas en su lugar. Los gemelos también empezaban a encontrar su espacio. A pesar de su corta edad, los invitaban a foros y programas escolares como referentes juveniles. Siempre hablaban en equipo, sin arrogancia, con la calma que heredaron de su madre. No somos genios, solo somos hijos de una mujer que no se rindió. Esa era su frase recurrente. A veces los corregían: pero ustedes son brillantes. Ellos respondían con una sonrisa. Sabían que el brillo no venía del talento, sino del esfuerzo, de las veces que su madre los obligó a terminar los deberes a la luz de una vela, o les enseñó a leer usando etiquetas de limpiadores caseros. Mariana los observaba desde lejos, sin intervenir. No quería robarles protagonismo, pero tampoco iba a desaparecer. Sabía que su lugar no era empujarlos, sino sostener el suelo donde ellos pisaban. Ese era su nuevo rol, y lo asumía con una dignidad que ya nadie podía arrebatarle. Con el paso de los meses, Mariana fue construyendo algo más que una reputación. Construyó respeto. Cada vez que entraba a una sala de reuniones, no necesitaba levantar la voz ni mostrar credenciales. Su presencia bastaba. Era esa calma firme, esa forma de escuchar antes de hablar, que desarmaba a quienes intentaban imponer poder con gritos o poses. Un día, un ejecutivo que solía menospreciarla en los primeros encuentros le dijo: usted no parece de aquí, pero se ganó este lugar como si hubiera nacido para él. Ella respondió sin arrogancia: nadie nace sabiendo dónde pertenece. A veces hay que caminar mucho para encontrarlo. La frase se quedó flotando en el aire. Él bajó la mirada. No era una humillación, era una verdad, y nadie puede discutir una verdad dicha sin rabia, pero con convicción. Desde ese día, incluso los más escépticos empezaron a verla distinto, no como la madre de los prodigios, no como la figura decorativa de un proyecto social, sino como una líder real. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su oficina, una pequeña sala con vista al patio interior del edificio, encontró una carta sin remitente. Dentro, una hoja doblada en 4. Say you foul. No hay un solo día en que no piense en todo lo que me perdí. Pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estaré. Firmaba con iniciales, pero ella reconoció la letra. No se molestó en romperla, tampoco la guardó. Solo la dobló y la metió en una caja que usaba para guardar cosas sin valor. Sabía que él seguía buscándola con gestos, con palabras, con silencios, pero ya no le dolía a Anne, no porque lo hubiera perdonado, sino porque su vida ya no tenía espacio para él. Había aprendido que no todo lo que duele debe ser curado en pareja. A veces, lo más sano es dejar la herida quieta, dejarla secar sola, hasta que deja de doler sin que uno se dé cuenta. Esa era la sanación que ella había alcanzado, y no necesitaba testigos. El programa de innovación empezó a crecer con fuerza.
La propuesta liderada por Mariana y los gemelos fue adoptada por otras empresas, y pronto comenzaron a llegar invitaciones para conferencias, entrevistas y colaboraciones con universidades. Pero ella seguía diciendo que no a muchas cosas, no porque se sintiera menos, sino porque no le interesaba figurar. Prefiero trabajar que posar, decía, mientras revisaba presupuestos o coordinaba envíos de productos a comunidades necesitadas. En uno de esos viajes, visitó una escuela rural donde los niños hacían robótica con piezas recicladas. Se sentó entre ellos, escuchó sus ideas, les contó cómo sus hijos habían empezado igual. Al irse, una niña le regaló una pulsera hecha con hilos de colores. Mariana la aceptó con una sonrisa y se la puso en la muñeca. Desde entonces, la llevaba siempre. No por moda, por memoria, porque a veces los símbolos más pequeños eran los que sostenían el alma. Mientras tanto, en la empresa, el apellido Falcón empezaba a perder peso. Los inversores valoraban más los resultados que las viejas glorias. Y los resultados venían del nuevo equipo. Él seguía asistiendo esporádicamente, pero ya no era el centro de nada. Se notaba en su postura, en la forma en que miraba a Mariana sin saber si acercarse o mantenerse al margen. Un día, durante una reunión donde coincidieron, intentó bromear al final. «Resultaste ser la pieza que me faltaba». Ella no respondió. Solo levantó la vista, sostuvo su mirada un segundo y luego siguió tomando notas. Fue más que una indiferencia. Fue una respuesta clara. No todo lo que falta se puede recuperar. Esa fue la última vez que intentó un acercamiento. Desde entonces, se mantenía al margen como un fantasma sin espacio en el presente. Ya no era él quien marcaba el ritmo. Era ella, y sin necesidad de desplazar a nadie. Simplemente lo había superado. Mariana empezó a recibir cartas de mujeres que habían escuchado su historia. Algunas briefs, otras largas como confesiones. Había ditadú madres solteras, mujeres mayores que habían sido abandonadas, jóvenes que se sentían invisibles en su entorno. Todas coincidían en algo le agradecían por no haber gritado su dolor, sino por haberlo transformado en camino. Mariana las leía en las noches, sentada en la cocina, con una libreta al lado donde anotaba ideas para un nuevo proyecto, una red de apoyo para mujeres que quisieran emprender desde cero. No un grupo de autoayuda, sino algo práctico, real, donde pudieran compartir recursos, contactos, herramientas. Le emocionaba la idea, no quería ser ejemplo, quería ser puente, un lugar donde otras pudieran cruzar y llegar más lejos que ella. Los gemelos, al enterarse, se ofrecieron a ayudar con la parte digital. «Vamos a hacer que ninguna camine sola, mamá», dijo Elías Ann, y esa frase se le quedó grabada como un nuevo propósito. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba una vieja estantería en casa, Mariana encontró una caja que había olvidado. Dentro, dibujos infantiles, boletines escolares y una libreta suya, de los primeros años, con fórmulas mal copiadas, apuntes torpes, y una frase escrita en la primera hoja: «Algún día voy a entender este mundo, aunque me duela». La releyó con los ojos húmedos, no de tristeza de respeto, porque esa mujer que escribió eso, cansada, sola, con miedo, había cumplido. Cerró la libreta, la puso en la estantería y se quedó un rato en silencio. Entendía ahora que no se trataba solo de avanzar. Se trataba de no olvidar de dónde se venía, de seguir limpiando tu propia historia, incluso cuando ya no queda polvo, porque siempre hay una niña, una joven, una madre, que está donde tú estuviste, y si tu historia puede abrirle una puerta, entonces vale la pena haberla vivido. Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada. Era una productora de televisión. Querían hacer un documental corto sobre historias que inspiran. Habían oído hablar de su caso a través de uno de los inversores y querían grabar una entrevista a Mariana. Dudó, no por miedo, sino por pudor. Nunca le gustó exponerse, pero luego pensó en las cartas, en las mujeres que le escribían desde pueblos pequeños, barrios olvidados, casas donde aún se sufría en silencio. Aceptó, con una condición: a nada de maquillaje exagerado, nada de luces artificiales. Quería grabar en su casa, con su ropa de siempre, en la terraza donde tantas veces se había sentado a llorar o a soñar. La grabación fue sencilla. Respondió sin dramatismo, sin palabras rebuscadas. Habló de trabajo, de miedo,
de maternidad, y al final el periodista le preguntó, ¿qué le diría hoy a esa mujer que usted fue hace 7 años? Mariana respiró hondo. Le diría que aguante, aunque lo peor no es caer. Lo peor es creer que nadie te va a levantar. Y a veces, quien te levanta, sos vos misma. El documental se viralizó sin que ella lo buscara. Miles de visualizaciones en días, comentarios de mujeres de todas las edades, de todos los lugares. Algunos mensajes eran desgarradores. Otros, llenos de esperanza. Uno en especial la conmovió, no, y me animé a dejar a quien me apagaba todos los días. Gracias por tu fuerza prestada. Mariana lo leyó varias veces. No conocía a esa mujer, pero sintió que la entendía. Esa noche, sacó su caja de herramientas y empezó a trabajar en un nuevo lote de productos. Lo hizo con más cuidado que nunca, como si cada frasco llevara no solo limpieza, sino dignidad embotellada. Porque ahora sabía que lo que hacía tenía peso, no por el dinero, no por el reconocimiento, sino porque cada acto suyo era una forma de decirle al mundo, no estoy aquí, sobreviví, y no pienso volver a desaparecer. Una mañana, mientras organizaba sus cosas para una charla que daría en un colegio, recibió una carta manuscrita. No era de Elan, era de su madre. Sí, de la madre de él, la misma que él decía que no la aceptaría, la misma excusa que usó para desaparecer. Mariana no la conocía en persona, pero recordaba su nombre de una sola vez que él lo había mencionado entre dientes. Lockhardt era Nunca supe tu historia completa. Solo ahora, al ver lo que has hecho con tu vida, entiendo lo que mi hijo perdió. Perdón por no haber preguntado antes. Y gracias por no haberlo hecho como venganza. Mariana leyó la carta sin rencor. No la rompió, no la guardó con afecto. La dobló y la puso en una carpeta con documentos no por nostalgia. Porque incluso las disculpas tardías tienen su lugar, aunque ya no cambien nada. Esa noche, al mirar a sus hijos dormidos, pensó, no necesito que el pasado me valide. Ya lo superé cuando elegí vivir sin rencor. Los días siguientes siguieron con el ritmo que ella ya conocía. Trabajo, escuela, reuniones, mensajes de mujeres buscando consejo. Una de ellas la invitó a una charla en su barrio. Nada grande, solo unas vecinas que están intentando empezar desde cero. Mariana aceptó sin dudar. Llegó con una caja de productos, folletos hechos a mano y su cuaderno de apuntes. Las esperaban 6 mujeres, sentadas en sillas de plástico, con ojos cansados pero atentos. No había micrófono ni escenario, solo una mesa y muchas ganas de escuchar. Mariana habló como siempre en claro, directo, sin adornos. Contó su historia en partes, dejando espacios para que las otras hablaran también. Y cuando terminó, una de ellas se acercó y le dijo, «Amé, diste más que ideas. Amé, diste permiso». Mariana no entendió al principio. Luego, sí, a veces lo que una mujer necesita no es que le den fuerza, sino que le den permiso para usar la suya. Los gemelos llegaron corriendo con una noticia. Uno de sus proyectos escolares había sido seleccionado para competir en una feria internacional de tecnología. El evento sería en otro país, con patrocinadores, expositores y jurados de todo el mundo. Mariana sintió una mezcla de emoción y vértigo, no por desconfianza en ellos, sino por lo que ese paso significaba. Los hijos que había traído al mundo entre paredes prestadas y dolor silencioso, ahora cruzarían fronteras con ideas propias. «¿Y tú vas a venir con nosotros, mamá?», preguntó Elías. Ella dudó por un instante. Nunca había salido del país, no sabía si encajaría. Pero luego pensó en todo lo que había enfrentado. ¿Y sonrió? «Claro que sí. Ustedes me enseñaron a no tenerle miedo a lo nuevo». A los preparativos comenzaron de inmediato. Trámites, pasaportes, presentaciones en inglés. Cada noche practicaban juntos. Mariana los escuchaba repetir sus discursos mientras cocinaba, y sentía una paz que no conocía. La paz de ver que el futuro ya no le daba miedo. El día del viaje, Mariana se paró frente al espejo, con el pasaporte en la mano. Nunca se había visto tan distinta sin cambiar nada. Llevaba su blusa de siempre, sus zapatos cómodos, su bolso remendado, pero había algo nuevo en su postura. No era uchivez, era certeza. En el aeropuerto, algunos la miraban raro. Una mujer sencilla, con 2 adolescentes brillantes a su lado.
hablando con firmeza y calma. Los empleados de la aerolínea la trataban con ese tono condescendiente que se usa con quienes parecen fuera de lugar. Pero ella no se incomodó. Cada vez que alguien dudaba, eran sus hijos quienes tomaban la palabra. Ella es la jefa del proyecto social que acompaña nuestro desarrollo. Así lo dijeron con voz clara sin titubear. Mariana no necesitaba defenderse. Why no más. Ahora, los que alguna vez la subestimaron se encontraban con algo que no podían etiquetar. Y eso, para ella, era justicia suficiente. El evento internacional fue un torbellino de luces, idiomas distintos y salas llenas de gente con medallas colgando. Mariana observaba todo con atención, pero sin dejarse impresionar. Lo que más le interesaba no era el escenario, sino los rincones, las madres que esperaban en silencio, los estudiantes nerviosos, los voluntarios que corrían de un lado a otro. Ahí sentía que todo tenía sentido. Cuando llegó el turno de los gemelos, el auditorio estaba lleno. Mariana se sentó en la tercera fila, con las manos en el regazo y los ojos fijos. Ellos hablaron con claridad, con orgullo, sin mencionar drama ni pasado, pero con la firmeza de quienes saben quién les dio las alas. Al final, cuando recibieron una mención especial del jurado por impacto humano y transformación social, no miraron al techo ni al trofeo, miraron a ella. Y ese gesto, más que el reconocimiento, fue el verdadero premio, porque lo que ellos lograron no se medía en puntajes, se medía en mirada. Esa noche, al regresar al hotel, Mariana salió sola al balcón, miró las luces de la ciudad desconocida y respiró profundo. Pensó en la primera vez que lo vio, en aquella librería donde empezó todo. Pensó en la carta, en el parto solitario, en las noches con hambre, en los dibujos con crayons en las paredes prestadas. Y también pensó en todo lo que vino después. Cerró los ojos y se dijo a sí misma: no fue fácil, pero fue mío. Esa frase le bastó, no necesitaba más. Volvió al cuarto, se acostó junto a sus hijos y durmió como pocas veces en su vida, no por cansancio, por paz, en una paz ganada, no regalada, la que solo llega cuando uno entiende que ya no está esperando que la vida le pida perdón, porque ya se perdonó a sí misma por haberse creído pequeña durante tanto tiempo, y desde ese día ya no miró atrás. Al volver del viaje, la casa les pareció más pequeña, pero también más llena, no por cosas materiales, sino por todo lo que traían en el corazón. Mariana guardó los recuerdos del evento en una caja, junto a las libretas de sus hijos y la pulsera de hilos de colores, no por nostalgia, sino porque sentía que ya no necesitaba tenerlos a la vista para recordarlo. Un día, al organizar sus papeles, encontró su primer cuaderno de economía. Las hojas estaban manchadas, algunas palabras mal escritas, y sin embargo, ahí estaba la semilla de todo. Yo empecé desde el desconocimiento total, le dijo a una joven en una charla semanas después. Lo importante no es saberlo todo, es no dejar de querer aprender. Esa frase se volvió parte de los folletos del programa que había fundado con otras mujeres. Ya no era solo un taller. Era una red real, mujeres compartiendo fórmulas, métodos, contactos, datos, y unidas no por pena, sino por ganas de escribir un presente nuevo. La empresa también había cambiado. Aunque él aún figuraba como fundador, ya nadie lo consultaba. Su imagen era parte del pasado. Los nuevos líderes eran otros, Mariana, los gemelos, y un equipo que había entendido que el poder real no se impone, se construye. Un día, durante una reunión general, alguien comentó en broma: ¿quién iba a pensar que lo que empezó como un proyecto social se iba a convertir en el corazón de todo esto? Nadie respondió con palabras. Solo miraron a Mariana. Ella sonrió con serenidad, no por vanidad, sino por justicia, porque había momentos donde no hacía falta hablar. Bastaba con estar ahí, presentan, firmen, siendo prueba viva de que sí se puede, de que aunque te hayan querido desaparecer, puedes volver, no para vengarte, sino para vivir mejor. Y esa era la lección que nadie podía arrebatarle. Una tarde gris, mientras llovía y los techos resonaban con las gotas, Mariana volvió a subir al altillo. No lo hacía desde hacía meses. Subió sin apuro, con una taza de café caliente y una manta sobre los hombros. Abrió la caja vacía donde antes guardaba las cartas que él le había dejado. Anne la miró un momento. No había nada dentro, solo aire. Pero ese aire pesaba distinto. Era
Aire limpio. Ira Daisy Air. La bajó con cuidado, la limpió con un trapo y la volvió a guardar. ¿No la tiró? No le puso etiquetas. Solo la dejó ahí, como quien archiva un capítulo que ya no necesita reabrir. Al bajar, los gemelos estaban esperándola con una propuesta. Querían crear una línea de productos inspirada en ella. No con su nombre, sino con su historia. Cada envase llevará una palabra que nos recuerde lo que nos enseñaste. Fuerza, respeto, coraje. Mariana los miró y dijo: entonces asegúrense de que cada mujer que los use sienta eso en las manos, San. Y así nació una nueva etapa. Los productos se vendieron más por boca a boca que por publicidad. Mujeres de distintos barrios comenzaron a llamarla para pedir más. No era solo por los ingredientes ecológicos o por el precio justo, era por lo que significaban, porque en cada etiqueta había una frase distinta, cosas como no estás sola, esto también pasará, tu historia importa. Mariana no daba entrevistas al respecto, solo sonreía cuando alguien la reconocía en la calle y le decía: ese frasco me ayudó más de lo que imagina. No era brujería ni milagro, era empatía convertida en objeto. Y eso, en un mundo tan ruidoso, tenía más poder que 1000 discursos. Ella lo sabía. Por eso, seguía haciendo cada lote con sus propias manos. No por falta de ayuda, sino porque le gustaba estar ahí, presente, con las manos en lo que alguna vez fue su salvavidas. Porque a veces, sanar también es repetir los gestos que te salvaron hasta que ya no duelen. Pasaron 2 años desde aquel primer contrato firmado. La empresa seguía creciendo, y con ella el impacto de los programas sociales liderados por Mariana. Un día, la invitaron a una convención internacional sobre emprendimiento femenino. No por cuota, no por caridad. Estaría compartiendo escenario con mujeres de todas partes del mundo. Al llegar, no se dejó impresionar por los trajes caros ni las luces. Se sentó en su silla, esperó su turno, y cuando le tocó hablar, lo hizo como siempre, con verdad. No vengo a contar una historia de éxito. Vengo a contar una historia de insistencia. Esa fue su primera frase. A partir de ahí, todo fluyó. Habló de puertas cerradas, de silencios obligados, de decisiones difíciles. Y también habló de cómo el amor, el verdadero, empieza por una misma. Cuando bajó del escenario, varias asistentes la abrazaron en silencio. Una de ellas le dijo: gracias por no ser perfecta. Necesitábamos escuchar eso. A Mariana solo sonrió, porque no buscaba admiración. Solo quería que ninguna más se sintiera invisible. Poco después, le ofrecieron escribir un libro. Un editor de una editorial importante la había escuchado en una charla y quería llevar su historia al papel. Mariana Duke no se consideraba escritora, pero pensó en las veces que ella misma buscó un libro donde verse reflejada y no encontró nada. Así que aceptó, pero puso condiciones: nada de adornos, nada de exageraciones. Quería contar lo real, lo duro, lo feo, pero también lo posible. Escribió de madrugada, en silencio, entre lotes de productos y tareas escolares. Lo hizo sin apuro, como quien cose, punto por punto. Cuando lo terminó, lo tituló con una frase que había escrito en su cuaderno años atrás. Mientras él mentía, yo construía. No lo hizo por revancha, lo hizo por todas las que alguna vez se sintieron pequeñas por creerle a alguien que no las vio completas. Y cuando el libro salió, no buscó elogios. Solo esperó que alguna mujer, en algún lugar, lo leyera y dijera: ahora entiendo que no era yo la que estaba rota. El libro fue un éxito inesperado, no por los números, sino por lo que generó. En cada presentación, había mujeres que lloraban, que se animaban a hablar por primera vez, que llevaban sus propios escritos en hojas sueltas, buscando validación. Mariana no se proclamó gurú, ni fundadora de ningún movimiento. Seguía levantándose temprano, cocinando con sus hijos y preparando nuevos lotes de productos en su pequeño taller. Pero ahora, en cada esquina, sentía que algo había cambiado, no ella en el entorno. Ya no era vista como la madre abandonada, ni como el caso especial.
Era vista como lo que siempre fue en una mujer común que se negó a quedarse en el suelo. Y eso, en un mundo que aplaude el ruido pero ignora la resistencia silenciosa, era una victoria que valía más que cualquier premio. Incluso el CEO, desde la sombra, debió aceptarlo. Aunque no lo dijera en voz alta, cada éxito de Mariana era un espejo donde él veía su mayor pérdida. Una tarde, mientras caminaba con sus hijos por el mercado, lo vio. Estaba solo, en una banca, con el teléfono en la mano y la mirada perdida. No se acercó a Ann, pero él la vio. Se levantó, dudó, y finalmente dio unos pasos hacia ella. No dijo nada, solo levantó la mano, como quien saluda a alguien que ya no espera respuesta. Mariana lo miró un segundo, no con odio, ni con lástima, con distancia. Luego volvió la vista hacia sus hijos, que discutían cuál ingrediente necesitaban para la cena. Él entendió, bajó la mano, asintió levemente y se fue sin decir palabra. Esa fue la despedida real, sin escenas, sin reproches, solo la constatación silenciosa de que el tiempo había hecho lo suyo, que ella había seguido a Ann y que él se había quedado atrás. No por castigo, por decisión, porque quien no apuesta termina viendo cómo los demás recogen lo que sembraron. Esa noche, mientras cocinaban juntos, Elías puso música en el parlante viejo que siempre usaban. Julián bailaba haciendo movimientos torpes, haciendo reír a su madre como hacía tiempo no lo hacía. Mariana se quedó mirándolos, con la cuchara de madera en la mano y el corazón lleno no necesitaban más. No aspiraban a lujos, ni a perfecciones. Lo que tenían era suyo, ganado con cada decisión difícil, con cada sí que dolió, con cada no que la hizo más fuerte. Cuando se sentaron a cenar, uno de ellos, no supo cuál, le dijo: ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá? Que nunca cambiaste por ellos, cambiaste por ti. Mariana los miró sin poder responder, porque era verdad. Durante años pensó que tenía que ser otra para que la quisieran, más callada, más dócil, más fácil de manejar, pero ahora entendía que su mayor cambio no fue dejar de ser quien era, sino volver a serlo sin pedir permiso. Días después, mientras ordenaba la terraza, Mariana encontró un cuaderno viejo de los gemelos. En una de las hojas, escrita con letra de niño, decía: Ann, cuando sea grande, quiero tener el corazón de mamá. Esa frase le revolvió algo por dentro, no por tristeza, porque más allá de los premios, del libro, de la empresa, eso era lo único que importaba. Lo que habían aprendido de ella sin que ella lo dijera, el amor firm, la paciencia que no se humilla, la dignidad sin estruendo. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja especial y se quedó en silencio, viendo el atardecer. No pensaba en el pasado. Pensaba en lo que vendría, en las mujeres que seguirían llegando a sus charlas, en las hijas que aprenderían de sus madres a decir no a tiempo, en las casas donde, por primera vez, una mujer levantaría la voz para decir: Ann, yo también puedo. Y supo que, de algún modo, su historia ya no era solo suya. Con el paso del tiempo, Mariana fue bajando el ritmo, pero no las ganas. Delegó tareas, formó a otras mujeres para liderar equipos, enseñó sin guardarse secretos. El conocimiento que se guarda por miedo se pudre, decía siempre, y tenía razón. Las que aprendían con ella luego volvían a sus barrios y replicaban los talleres, las charlas, los círculos de apoyo. Así nació un movimiento sin nombre, sin banderas, pero lleno de sentido. Un tejido invisible de mujeres que ya no se sentían solas. Los medios intentaron etiquetarla como la madre del empoderamiento popular, pero ella siempre decía lo mismo: Ann, solo soy una mujer que se negó a desaparecer. Y con eso bastaba, porque no había título que pudiera abarcar todo lo que había hecho sin pedir permiso. Incluso cuando hablaba poco, su presencia hablaba por ella, la que alguna vez fue ignorada. Ahora era referencia, y no porque gritara, sino porque su historia ya no podía ser ignorada. Un día, una joven periodista le preguntó qué era lo más difícil de todo el proceso. Mariana pensó un momento antes de responder. «Perdonarme por haber creído que no valía más», dijo. La periodista se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Pero ahí estaban Crudan Reeland, porque detrás de cada logro había años de miedo, de silencios, de noches donde Mariana pensó que todo estaba perdido.
Perdonarse no fue un acto heroico, fue un proceso lento, lleno de dudas, pero fue el más necesario. Sin ese perdón interno, nada de lo que vino después hubiera tenido raíz. Por eso, cada vez que hablaba con una mujer rota, no le decía que se levantara. Le decía, aun cuando puedas, mírate sin culpa. Y verás que ya no sos la misma, porque ese era el inicio. No los premios, ni las ideas brillantes, sino ese momento íntimo, donde una mujer se mira al espejo y se reconoce por fin como suficiente. Una tarde, los gemelos le mostraron algo que venían preparando en secreto en un aula tecnológica en una escuela de barrio, financiada con parte de sus premios y el apoyo de la empresa, pero no se llamaba Falcon Tech, ni tenía sus nombres. En la entrada había un cartel de madera que decía Centro Mariana Togis. Aquí nadie empieza desde cero. Ella lo vio, se quedó quieta, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. No de tristeza, de plenitud, porque ese gesto era más que un homenaje. Era la confirmación de que su lucha había trascendido, que ya no era solo madre, ni empresaria, ni autora. Y eso la conmovía más que cualquier medalla. Pasó la tarde con los niños del lugar, enseñándoles a leer las etiquetas de sus productos, a usar un destornillador, a mirar a los ojos. Y al irse, una niña la abrazó fuerte y le dijo, Ann, cuando crezca, quiero ser como tú. Mariana le acarició el cabello y le susurró, Ann, cuando crezcas, sé como tú, pero sin miedo. Esa noche, volvió a casa con el corazón lleno. Se preparó un té, se sentó en su silla favorita de la terraza y encendió una vela. No poor ritual, poor. Cerró los ojos y repasó mentalmente todo el camino recorrido, desde la librería hasta esa escuela con su nombre, desde el abandono hasta el reconocimiento, desde la invisibilidad hasta convertirse en faro para otras. En ese instante, entendió que la vida no le había pedido permiso para romperla, pero ella tampoco pidió permiso para reconstruirse. Y eso era lo que más orgullo le daba a no haberse salvado, sino haber aprendido a salvarse sin perder la ternura. Se quedó ahí, en silencio, escuchando el viento. Y por dentro, sintió algo que no podía explicar con palabras, una certeza callada, como si por fin, después de tanto, pudiera decirse sin temor, ya está. Todo está donde debía estar. Pasaron los meses, y poco a poco, Mariana fue retirándose de la exposición pública. No por cansancio, sino por decisión. Quería volver a lo simple en su patio, sus plantas, sus lecturas al amanecer. Delegó la gestión del programa a un equipo en el que confiaba y se quedó como asesora. Desde su casa, seguía recibiendo mensajes, invitaciones, noticias de mujeres que habían empezado sus propios proyectos inspiradas por ella. Respondía con voz calma, con consejos prácticos, sin frases de postal, porque entendía que el verdadero cambio no se grita, se construye día a día en los lugares donde nadie aplaude. Los gemelos seguían creciendo, avanzando en sus estudios, pero sin despegarse de ella. Cada tanto, la sorprendían con desayunos, con ideas locas, con gestos simples que recordaban todo lo vivido. Y en cada uno de esos gestos, Mariana encontraba sentido. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo quería cuidar lo que había sembrado. Una mañana cualquiera, Mariana bajó al altillo. Buscaba una caja con herramientas antiguas. Al mover unas cosas, encontró la caja vacía que una vez había contenido las cartas de él la miró un rato. Ya no leí. Era solo eso, una caja vacía. La tomó en sus manos, bajó al patio y la colocó junto a otras cosas que donaría a una fundación. No por despecho, por limpieza. Por fin, esa historia ya no ocupaba lugar en su casa ni en su memoria. Esa noche, al sentarse a cenar, Julián le preguntó en tono casual, ¿y ahora qué, mamá? Mariana sonrió, cortó un pedazo de pan y respondió sin pensar ahora. Vivirá no con euforia, con calma, con la calma de quien sabe que todo lo que dolió, sirvió, que cada paso la trajo hasta aquí, y que por fin la vida no era algo que debía resistir, sino algo que podía habitar. En el aniversario del lanzamiento de su primer producto, Mariana organizó algo pequeño en la terraza. Invitó a las vecinas que la habían ayudado desde el inicio
a las nuevas emprendedoras del programa, algunas jóvenes que daban sus primeros pasos en proyectos sociales. No hubo cámaras, ni discursos, ni brindis forzados. Solo comida hecha en casa, risas y una ronda de palabras donde cada una compartía un aprendizaje. Mariana no dijo mucho, y al final, cuando una de las invitadas le pidió una frase para cerrar, ella se levantó despacio y dijo: a ninguna de nosotras empezó sabiendo cómo, pero todas sabíamos por qué, y eso fue suficiente. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, lleno de respeto. Después se sirvieron más café y siguieron conversando como siempre. Porque el cambio real, entendieron todas, no se celebra una sola vez. Se celebra cada día en el modo en que ya no se callan, ya no se agachan, ya no piden permiso para existir. Esa noche, después de recoger todo, Mariana subió sola a la terraza. El cielo estaba despejado, con estrellas tímidas brillando a lo lejos. Se sentó con una manta sobre las piernas, respiró hondo y cerró los ojos. Por dentro, no había ruido, solo una paz honda. No esperaba que todo fuera perfecto. Sabía que la vida seguiría teniendo días grises, desafíos, cansancio. Pero también sabía que ya no estaba a merced de lo que otros decidieran por ella. Ya no era la mujer que pedía amor en cartas que nadie respondía. Ya no era la que se explicaba, se achicaba, se disculpaba por ser. Era no porque el mundo la hubiera aceptado, sino porque ella se había aceptado primero. Y eso ya no se perdía. Lo entendió en ese momento, sin drama, sin lágrimas, con solo una frase que le brotó del pecho como un suspiro largo: Anya, no me debo nada. Al día siguiente, encontró a los gemelos en la cocina preparando desayuno. Era fin de semana, pero se habían levantado temprano. Julián preparaba café mientras Elías organizaba la mesa con esmero. Queremos celebrarte, mamá, por todo, pero sobre todo, por nunca haberte rendido con nosotros. Mariana no supo qué decir, solo se sentó. Los miró, y por dentro, una emoción antigua le apretó el pecho. Pero ya no era tristeza, era gratitud. Se sirvieron, comieron, rieron, y en medio de la conversación, Julián sacó una caja pequeña. Adentro, un collar simple, con un dije que decía Ancentro. Mariana lo tomó en las manos, lo miró en silencio. Eres nuestro centro. Todo lo demás gira alrededor de ti, dijo Elías. Ella se lo puso sin decir palabra. Era el primer regalo que aceptaba, sin sentir que tenía que devolver algo a cambio. Porque entendía por fin que recibir también era parte de la sanación, y que ser el centro no era cargar, era sostener con amor. Después del desayuno salieron juntos al parque, como hacían cuando los niños eran pequeños. Caminaban sin apuro, hablando de cosas simples, sin agenda. Mariana se detuvo un momento frente a un árbol, tocó la corteza y pensó en todas las veces que la vida la había golpeado sin avisar. Pero también pensó en cómo se había mantenido de pie como ese árbol. No por dureza, sino por reyes, porque todo lo que construyó lo hizo desde abajo, desde la tierra, sin atajos, sin padrinos, sin permisos, tan solo con voluntad. Los gemelos la esperaban unos pasos adelante. Ella los alcanzó, los abrazó por detrás y dijo en voz baja: gracias por no dejarme caer. Ellos no respondieron con palabras, solo se giraron y la abrazaron también. Y en ese abrazo estaba todo en el pasado, el presente y un futuro donde ya no habría miedo. Porque cuando el amor nace de la verdad, no hay nada que lo derrumbe. Al regresar a casa, Mariana se detuvo frente al espejo de la entrada, no para comprobar su apariencia, sino para mirarse. Se estudió con calma, como quien observa una obra que tardó años en completarse. Las canas ya asomaban sin vergüenza. Las arrugas eran suaves pero firmes. Why en sos hoyos? Esa luz que antes solo se encendía por dentro, ahora brillaba sin miedo. Soy esta, se dijo no, con soberbia. Porque había pasado años escondiéndose, adaptándose, minimizándose. Y ahora, por fin, no tenía que hacerlo. No había un rol que cumplir, una aprobación que buscar, una herida que justificar. Solo estaba ella presente, integral, libre en sí. Apartó del espejo, caminó hasta su cuarto y abrió el cajón donde guardaba recuerdos. Solo quedaban algunos en un cuaderno, la pulsera de hilos, una nota de los gemelos. Todo lo demás había sido donado, quemado o dejado atrás.
porque el pasado, cuando ya no duele, se convierte en cimiento. Y eso era lo que ella había logrado. Esa noche, cenaron como cualquier otra, sin protocolos, sin palabras grandes, solo una familia reunida, compartiendo el día. Al terminar, subieron a la terraza. Julián encendió unas luces pequeñas que habían instalado para las noches frescas. Elías trajo una manta, y los tres se sentaron mirando el cielo. Mariana cerró los ojos, escuchó sus risas, el murmullo lejano de la ciudad, y el sonido suave de sus propias respiraciones. No pensaba en el mañana, pensaba en ese momento exacto, en cómo, después de tanto, había llegado ahí, no por suerte, no por destino, por decisión, por aguante, por amor propio. Y entonces, como si el universo le diera una última imagen para cerrar el círculo, sintió una brisa tibia y ligera pasar por su rostro. No supo de dónde vino, solo supo que era la señal final, de que, sí, había valido la pena. Cuando se levantaron al día siguiente, no había planes especiales an solo domingo. Mariana se puso su delantal viejo, preparó café y salió a regar las plantas del patio. Era su ritual, pero esta vez algo era distinto. No porque el día lo fuera, sino porque ella ya no esperaba nada que no naciera de sí misma. Las plantas florecían y por primera vez en mucho tiempo lo notó sin prisa. Toca una joya, observó una flor nueva y se quedó ahí presente. Ya no pensaba en lo que le faltó, pensaba en lo que había construido, en lo que aún estaba por venir, porque ahora sabía que su historia no era una excepción, era una posibilidad, y que si ella pudo, muchas otras también podrían, no porque fuera más fuerte, sino porque un día se cansó de vivir con miedo y eligió dar el paso a romper el ciclo, dejar de pedir y empezar a decidir. Esa fue su Mayo Era Revolución. En la tarde, Julián le pidió ayuda con una presentación escolar. Elías armaba una maqueta. Mariana se sentó con ellos, entre tijeras, cartulinas y marcadores. Mientras trabajaban, la risa volvió a sonar natural, sin peso, sin culpa, como si ya no hubiera nada pendiente. Al terminar, Julián le mostró una frase que quería poner como cierre de su proyecto Era corta. Pero cuando Mariana la leyó, sintió que todo lo vivido cabía en esas pocas palabras. A mi madre no me dio alas, me enseñó a construirlas. Eleanor Rosolo, porque sabía que esa era su historia, y también era su legado. Al final del día, subió al altillo una vez más. Abrió la caja vacía, la miró y la cerró esta vez con firmeza. La guardó en lo más alto, no como quien esconde, como quien archiva lo que ya no duele. Y al cerrar la puerta dijo en voz baja, como si el mundo la escuchara, y por fin pude respirar. Esa noche, antes de dormir, Mariana se detuvo frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, sus luces, sus prisas, pero en su casa todo estaba en calma. Escuchó el murmullo leve de los gemelos hablando entre ellos, los pasos suaves del gato sobre el piso, el tic-tac sereno del reloj de pared. Respiró hondo, dejó que el silencio le llenara el pecho y cerró los ojos por un momento. Ya no había voces del pasado, ni fantasmas rondando su memoria. Todo había encontrado su lugar. Ya no necesitaba demostrar nada, ni pedir explicaciones, era suficiente. Era libre. Y en esa libertad cabía todo el dolor, la lucha, el amor, la reconstrucción. Abrió los ojos, apagó la luz, y al acostarse, lo supo sin duda la historia que había empezado con abandono y sombra. Ahora cerraba con raíz y luz. No porque la vida se lo regaló, sino porque ella lo eligió, lo construyó y lo sostuvo. Y al fin, en la oscuridad tibia de su cuarto, sonrió, porque por primera vez ya no esperaba a nadie, porque ella misma se bastaba